Voy a contarte esta historia antes de empezar a explicarte lo que quiero explicarte sobre los egos, los tabús o las prohibiciones. Fíjate, hay un camino en Oyecumeji que lo busqué especialmente para poder explicar este tema, que es el camino de la boa. La boa tenía a su hijo, Alapa Niragüe. Alapa Niragüe le tocó llevar las directrices de su familia, es decir, llevar la guía, guiar, empezar a guiar a su pueblo. Para ello, ya él había crecido, ya no era un niño, ya había tomado y quería seguir o mejorar lo que su padre la boa había hecho para su pueblo. Resulta ser que en determinado momento él decidió hacer ciertos cambios en su vida. Y en estos cambios eran con respecto a las hojas caídas de los árboles. Normalmente él se crió alrededor de hojas caídas del árbol, que es iragüe, estas hojas caídas, pero él decía que ya no era necesario tal desorden. Entonces mandaba a sus esclavos y a sus sirvientes a barrer todos los días dichas hojas y mantener el sitio arreglado, limpio, para hacer un cambio significativo. Resulta ser que al pasar el tiempo se da cuenta que su pueblo, su familia y él mismo empezaron a pasar trabajo y empezaron a pasar situaciones. A pesar de que él había hecho los ceremoniales necesarios para realizar un buen gobierno, o sea, para mantener un buen control y una estabilidad en su vida. Para ello volvió a llamar a sus babalagos para buscar indagación. En indagación le indican, viene igualmente con Oyecumeji, y le indican que definitivamente a él se le había pronosticado prosperidad, a él se le había pronosticado todas las cosas buenas, pero lo único que tenía que respetar eran sus tabús. Le preguntan qué estaba haciendo él o en qué estaba incumpliendo él, que estaba rompiendo su tabú, porque era lo que estaba generando la pobreza o la negatividad en su vida. Y él dice que una de las cosas que está mandando a hacer distinta a lo que hacía su padre era mandar a recoger las hojas de los árboles caídos, el cual indica el babalago que eso es lo que le está generando las grandes dificultades en su vida. Porque esas hojas que estaban en el piso representaban como en la estera, pero también representaba la seguridad, la alimentación, ya que todos sus antepasados, es decir, las boas, se mantenían ocultos entre las hojas sin movilizarse y eso le garantizaba el alimento. Mientras él lo tenga descubierto, ninguno de sus familiares ni él mismo podía recibir el iré porque iba a alertar a la presa. Entonces, automáticamente, al romper esa prohibición o ese tabú o esa regla que existía, que se estableció, estaba causándole a él la situación, tanto a él como a su familia. La boa, el hijo de la boa, al ver esta situación, decidió que ya no se barrieran más las hojas, se dejaran las hojas caídas en el piso, y no solo eso, sino le decía a sus esclavos, perdón, a sus sirvientes, tráiganme más hojas. Todas las hojas que vean por ahí, me las trae. Y así garantizó la alimentación, la estabilidad y nunca le faltó comida y las cosas positivas, porque se mantuvo dentro de la costumbre y dentro de no romper los egos. Entonces, como puedes ver en esta historia, ya Ifá nos indica a través de Oyecumeji que los egos, los tabú, las prohibiciones, son importantes saberlas y conocerlas, porque por desconocimiento de la misma puedes atraer todo lo negativo a tu vida, a pesar que se te pronostique un buen destino. Incluso a pesar que tu destinación en la tierra, como era la de la boa, en este caso el hijo de la boa, estuviese ya segura la tranquilidad y estabilidad financiera, económica, digamos la alimentación, pero una sola acción que garantice romper un esquema puede ser el necesario para acabar con una tranquilidad y acabar con el destino o lo que está predeterminado en tu vida. Hoy hablaremos de los egos a través de esta historia y a través de otra historia más para que sepamos y entendamos a qué nos referimos cuando decimos no rompas tus prohibiciones. Soy Carlos Pérez, Olo Patalao Chenicua, bueno, numeroso Fumi, Fachapío Mora.
Fíjate, la historia de la serpiente, Alapa Niragüe, y las hojas caídas, y lo que él estaba haciendo de acabar con esas hojas alrededor de ella, nos deja un gran mensaje a todos nosotros. Lo primero es que el desconocimiento de las cosas que nos hacen daño no nos hace o no nos brinda una inocencia para no afectarnos. Es decir, el hecho que tú no conozcas qué realmente te hace daño no quiere decir por ello que no te va a hacer daño. Cuando hablamos de ego y hablamos de prohibiciones, los hablamos desde muchos puntos de vista. Hay ego referente al Odun Difa, hay ego referente a la cultura, hay ego referente a la familia, hay ego referente a tus antepasados, hay ego referente a tu Orisha Batorí, como lo hablé en el video anterior. En este caso, todo este término lo único que encierra es determinadas acciones que nosotros debemos evitar para, de una manera, no cometer errores que nos afecten. Un ego, ¿por qué digo que el ego no es fuerte decir prohibición? Porque un ego es algo no que sea prohibido, sino algo que es dañino a tu vida. Hay egos conductuales. Por ejemplo, hay personas que en determinado momento toman las cosas de una manera negativa, es decir, son impulsivos, tienen reacciones adversas o reacciones que puede de una manera dejarlo solo, afectarle sus relaciones emocionales o sus relaciones con el mundo, y esto definitivamente es un ego, es lo que nosotros llamamos ego, es lo que nosotros llamamos tabú. Esto puede estar dentro de un Odun, como puede estar el conductual, como puede estar dentro del Orisha Lapatorí. Entonces, lo importante es saber identificar qué nos está haciendo daño. Ahora, ¿cómo conocemos nosotros nuestros egos? Evidentemente, existen ceremoniales para ello. En la regla de Ocha, nosotros conocemos algunas prohibiciones que el Oriate, en el momento de tu consagración, te las nombra a través del conocimiento del Odun y a través del conocimiento del Orisha que está hablando. Bien. Sin embargo, es importante profundizar, disculpen, es importante profundizar, pero quedas definitivamente en manos de que realmente se te decrete alguna prohibición en el momento, como te dije, que estés pasando por la indagación, bien sea con el Oriate, bien sea con el Babalao. Lo importante es entender que el ego es aquel que te separa de todo lo positivo. Sin embargo, hay caminos donde la prohibición, romper esa prohibición, es la que nos trae a nosotros situaciones positivas en nuestra vida. Pero esto es muy, ¿cómo se llama? Muy rebuscado, o sea, no es tan común. Bien, entonces, estas prohibiciones se pueden ver o te la pueden declarar en el momento que tú tienes una indagación, incluso te la pueden declarar en el momento que tú coronas santo, recibes Icofafun o Bufacán. En ese momento se te empieza a declarar qué tipo de prohibiciones pueden existir en tu vida. Hay muchas personas a las cuales no se lo hicieron. ¿Cómo lo hago? A través del Odu, todos los Odu de Ifá tienen sus propios egos. Y uno lo empieza a construir. Ya ha pasado años, yo estoy solo, yo tengo que empezar a construir. En realidad, ¿qué es lo que me va afectando o qué es lo que me ha afectado? Como también tenemos que entender que no son los mismos egos para todo el mundo, a pesar de que comparta Odun Difa o Ángel de la Guarda, Orisha Lapatorí. No es lo mismo, no son las mismas provisiones para todo el mundo, así tengan los mismos Odunes, o mejor dicho, el mismo Odun y el mismo Ángel de la Guarda. Porque cada Ori definitivamente es distinto. Y en el momento que tú eliges el destino, ya automáticamente ese destino viene apegado a él las diferentes prohibiciones, o mejor dicho, los diferentes tabús que no puedes tocar para que tu destino pueda llegar a donde debe llegar. Ahora bien, no podemos confundir los tabúes culturales con los tabús celestiales, digámoslo de esta manera, que son los que vienen ya a través de tu Odu Difa, bien sea en el ceremonial que lo tengas, o mejor dicho, ya viene de una transmisión desde que tú viajas del cielo a la tierra, también por llamarlo de una manera.
¿Por qué? Porque acuérdate que los tabú en las diferentes religiones se van a adaptar muchísimo al espacio. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros en el occidente no tenemos costumbre de alimentarnos de EPO, que es aceite de palma. Ni tenemos la costumbre de comer ciertos animales, de comer ciertos frutos. Entonces, ¿por qué esto tiene que ir avanzando y esto tiene que ir transformándose? Y aquí es el punto donde yo quiero llegar. Porque definitivamente el hecho de que yo no coma aceite de palma, vamos a suponer un ego de alimentación, que no todas las prohibiciones son de alimentación, ojo, que yo no coma aceite de palma en mi ciudad me hace sentir protegido de no tener ego. No. Hay que identificar a través de ti mismo. O sea, tú como persona puedes identificar los diferentes egos en tu vida. Por ejemplo, si tú tomas ahorita leche de soya y resulta que dura 3 días con Aaron enfermo, ¿qué crees tú que sea para ti un tabú que tienes que adicionar en tu vida? La soya, en todas sus características. Y seguramente con la soya y sus derivados, tú vas a hacer el día de mañana para salvarte. ¿Por qué te lo digo así? Porque no es que quiere decir que los egos, por llamarse prohibición, son malos. Los egos son, de una manera, aquellos elementos que te van a salvar la vida, que te van a ayudar a determinadas situaciones en las cuales no puedes alimentarte. Cuando escuchamos una historia, vamos a suponer la historia que escuchamos ahorita. Tú eres Oyecumeye. Ya la fábula que se te está mostrando, te pone ciertos egos. Por ejemplo, la boa pasa a ser un ego en tu vida. Tú no puedes matar una boa. Te estarías matando a ti mismo. Hojas caídas de un árbol, tú no las puedes recoger porque estarías trayendo la pobreza a tu vida. Entonces, recuerden que toda esta religión se basa en la aceptación de comportamiento tanto de la naturaleza, el comportamiento animal y el comportamiento de los orichas. Entonces, estas 3 normas de comportamiento que tú tienes que adoptar terminan convirtiéndose o aplicándose en diferentes egos o prohibiciones en tu vida. Así de sencillo. Por eso te digo, si yo a ti te cuento una historia y te digo que la gallina se enloqueció porque se paró y cuando se paró vio que le robaron el huevo. Eñía 10. Ya en esa historia, implícitamente, que te estoy inventando, el Eñía 10 pasa a ser una prohibición para ti. Porque pasa a ser una parte, o sea, pasa a ser una etapa de respeto que tú tienes que respetar. A eso nos referimos a él. ¿Por qué te digo todo esto? Porque a pesar que tú hagas esbo, y me atrevo a decir que es así, con toda la responsabilidad, a pesar que tú hagas esbo para lograr un objetivo en tu vida, siempre que tú respetes una prohibición implícita en tu odum o marcada por algún religioso en tus ceremoniales, de una manera u otra vas a trancar tu vida, con o sin esbo. Es decir, si bien es el esbo, y si importante es el esbo, también importante es respetar esos límites que se llaman, o le decimos, ego, prohibiciones, tabú. Porque inmediatamente, y es eminente, y se los aseguro, señores, por eso les estoy enseñando esto, se los aseguro. Pero como yo rompo un ego, yo vengo y te consulto y te digo ciertas características, una situación que vas a vivir X, Y o Z, y que no puedes salir de noche. Y lo primero que haces es salir de noche. Pero te hiciste todos tus esbos. Y al realizar todos tus esbos, sentiste confianza y saliste de noche. Y la noche, durante este proceso en tu vida, de 21, 17, 5 días, como lo quieran poner, de este proceso de tu vida, la noche garantizaba algo negativo para ti. Es decir, se había convertido en un ego. Pero lo hiciste. ¿Qué conseguiste? La desgracia. Entonces, ¿sirvió el esbo?
o no sirvió el esbo, o el único esbo que tuviste que haber, o el esbo más importante que tuviste que haber aplicado es el esbo conductual, donde debes garantizar no romper una prohibición. Velo desde ese punto de vista y te darás cuenta. Con eso te estoy diciendo que cuando tú vayas a hacerte un esbo, cuando tú vayas a una indagación, cuando tú vayas a pegarte a la cultura o a lo que se va a realizar sobre ti, tienes que ir convencido que vas a aceptar desde el esbo que debes hacer hasta las grandes prohibiciones o lo que tienes que dejar de hacer. Hay otro camino que también te conseguí con respecto para que está dentro de lo que representamos el tabú en una literatura, que es el camino de la baúm, o como lo conocemos nosotros, la yacuá, la jicotea, en nuestras reglas de 8. Entonces vamos a llamar la jicotea. Jicotea es una especie de tortuga que no conoce profundidad de la religión. Esta jicotea, su padre siempre se encargaba, esto es Juan y Virete, su padre siempre se encargaba de, su trabajo era sacar todos los frutos del iquín, de la palma de iquín, y de esos frutos tanto se alimentaban como incluso se ganaba la vida. Él quiso seguir el papel de su padre, y para ello fue a indagación. Cuando fue a indagación, se le dijo que hiciera esbo con una de las herramientas de trabajo que él iba a utilizar. Para eso hizo esbo con un hacha. Él tenía 2 hachas. Empezó a trabajar y definitivamente él iba cortando con su hacha todos los ramilletes de la mata de iquín, y había un ramillete que estaba muy alejado por la posición de la palma y daba hacia el río, y en el momento que va a darle con el hacha, se resbala, se agarra, el hacha se cae al río y se va. La yacuá, que la jicotea en ese momento dice, ¿cómo puede ser posible que a mí me haya pasado esto? Si ya casi estaba terminando mi jornada de trabajo y estaba terminando con esta palma. Decidió bajarse. Al bajarse decidió meterse en el agua para buscarla, pero la corriente lo arrastró y se lo llevó. En un pueblo no muy lejano, estaba habitado por puras mujeres, puras damas. Ellas estaban esperando, según el profeta, a alguien que gobernara esa tierra, y que sé que iba a gobernar la tierra iba a ser un extranjero que iba a llegar alrededor por los lados de los ríos. Evidentemente, la yacuá, siendo arrastrada, fue vista por una de ellas y la atraparon, la agarraron. La yacuá, asustada, no sabían lo que iban a hacer con ella, y dijeron, quédate tranquila, se la llevaron al trono, la coronaron y lo hicieron rey, porque estaban esperando que él llegara para que gobernara esa tierra, y lo tenía todo. O sea, el esbo funcionó. Lo tenía todo. Lo único que tenían ellos como regla fue que lo llevaron hasta otra palma, que era una palma también del mismo fruto con que él trabajaba, pero unos frutos más grandes, distintos, pero eran lo mismo, ¿no? O sea, la misma especie. Y le dicen a la yacuá, lo único que le vamos a pedir es que mientras usted no toque esta mata, usted siempre va a tener, esto está prohibido que usted lo toque. Totalmente prohibido, no se puede tocar. Lo llevaron al Palacio de Nuevo y le dijeron, y este cuarto está totalmente prohibido abrirlo. Un cuarto pequeño que había en el palacio. Bueno, dicho y hecho, la yacuá se instala, empieza a gobernar, le empieza a ir bien, lo tenía todo, posición, le había ido excelente como nunca se imaginó, y un día pasando por la palma dice, ¿cómo yo no voy a poder tocarlo por lo que yo he aprendido el resto de mi vida y siempre he trabajado con esta palma? ¿Cómo no voy a poder yo tocarla? ¿Qué le pasa a esta gente? Además, yo soy el rey, yo la puedo tocar. Agarró una semilla y se la comió. Dijo, no, esto está buenísimo. Agarró un racimito y se lo llevó al palacio. Llegando al palacio se recordó que hay una habitación que no podía entrar y dijo, bueno, yo voy a guardar este racimito dentro de esa habitación. Echu, que estaba ahí, le dice, efectivamente, vete con ese racimito para aquella habitación. ¿Tú crees que no iba? No, anda. Echu lo indujo. ¿Por qué? Porque ya tú rompiste el tabú, ya faltaste de respeto. Anda tranquilo y entra. Y así entró la yacuá. Y ahí lo que estaban eran las raíces del árbol de donde él se cayó, de donde se le cayó el hacha. Y en esas raíces estaba el hacha que se le había caído. Y de un lado estaba la ropa que él tenía. En el momento que agarró el hacha y agarró la ropa, pues dijo, ¿esta es mi ropa? Sí, esa es tu ropa. Todo el mundo lo agarraron, le pusieron la ropa y lo mandaron a vivir de nuevo a la misma situación del comienzo. Entonces, como podemos ver en este otro, faltar a estos tipos de prohibiciones por no obedecer las reglas o lo que de una manera se te indica, es lo que garantiza el retroceso en tu vida. Tú puedes ganar una gran posición. Yo te puedo ayudar hoy haciéndote 20,000 voces, y no te voy a decir mentira, pero si dentro de los SODE o dentro de la consagración, yo te dije a ti a través del Odun, Orúmila y Fa, porque recuerden que nosotros no somos más que los abogados de los orichas, el interlocutor entre el que está
de una manera solicitándole algo a los orichas y los orichas. Estamos en ese medio para llevar la comunicación y traer la comunicación y decir qué es lo que hay que hacer, qué es lo que quieren ellos que haga y qué es lo que quiere que no haga. Entonces, si yo te dije a ti, no hagas determinadas cosas y las haces, obviamente vas a romper y vas a acabar con el ego. Ahora, ¿el ego es único? No, no es único. Tú puedes tener un ego, o sea, una prohibición en tu vida que necesariamente no te afecte a ti, pero afecta a tus hijos y afecta a tu familia. Eso también está implícito dentro del Otu Ifá que se te venga, o la letra del caracol que venga en su momento. ¿Entiendes? Entonces, las prohibiciones no son solo para ti. Ejemplo, tu pareja puede romper un ego por culpa, o sea, mi pareja puede romper su ego por culpa mía. Porque si ella tiene ego de comer chocolate, vamos a decirlo así, vano, bueno, ella tiene ego de comer carnero y yo como carnero y después tengo relaciones con ella, ¿qué le voy a dejar impregnado a ella? El carnero. Entonces me siento mal, estoy enfermo, llegas a una consulta y de repente te dicen, faltaste el respeto, deudas porque no hiciste las cosas como son. Personas que se consultan por primera vez y dice, Ifá, o por ejemplo, Yalot de Oshun está molesta con usted. Pero acá, yo nunca conocí a Oshun. Ah, pero es que tú rompiste tu ego. No los conocía, pero igualito las consecuencias. ¿Por qué? Porque de repente tú, un hombre, le faltas el respeto a una dama. O hiciste algo contrario o vienes cargado de una negatividad causada por una violación de un tabú de Oshun. ¿Me comprende? Entonces, eso es lo difícil. Por eso que en el momento que te consulta, presta atención. Todo. El babalago, profundice sus prohibiciones. Profundícenlas. Sintetícenlas. El babalago pregunte sus prohibiciones si no se preguntaron en algún momento. Hay ceremoniales para eso. Hay la forma de hacerlo, pero no se compliquen tanto la vida. Ustedes lo pueden hacer y averiguar. ¿Ves? En el caso de la pareja, mira, tienes el caso de un camino de Ochun. El camino de Ochun, ustedes saben que Ochun era, tenía como ego, no, sí, tiene ego con el maíz de Guinea, porque no podía tener hijos. Y de ahí se deriva ciertas cosas con el maíz de Guinea. Y resulta ser que tuvo que pasar del maíz de Guinea al maíz de India, o el maíz indio. De India, al maíz indio, para poder ser fértil. Pero hay una historia incluso donde Ochun, su esposo o quien estaba de pareja en ese momento, siendo cazador, iba a cazar los animales justamente en una, digamos, granja de maíz de Guinea. Y los animales se alimentaban ¿de qué? Del maíz de Guinea. Y el cazador, una vez cazaba las presas, se las llevaba a Ochun para que las cocinara. ¿Y de qué se alimentaba Ochun? Indirectamente, del maíz de Guinea. Entonces no podían tener hijos. Y el problema era simplemente eso, que estaba violando un tabú sin saberlo y sin tener la culpa. ¿Me comprenden? Entonces, el asunto es, para no cansarlo con el tema, y porque yo sé que quiero que llegue para después profundizarlo. O sea, que después que hablemos de este tema, después de este video, vendrán ya los de cada oricha. Pero tengo que dejarle claro este punto. Señores, hagan lo que hagan, el evo que hagan, incluso millones de consagraciones que después a la persona no le va bien, va a ir en un gran porcentaje amarrado a violaciones de tabú por desconocimiento. Cuando vayan a una consagración, los mayores que van a llevar a sus hijos a las consagraciones, preocúpense por los tabú. Tabú que van a reflejar su ori que viene a través del otro. Ahora, tú como religioso tienes que ver cuáles son tus tabús culturales, tus tabús digamos los egos culturales y de comportamiento. Eso sí lo puedes investigar tú. Por ejemplo, en el Iyaguó tiene distintos tabús culturales.
y religiosos son sustentados en nuestras reglas de Ocha. Entonces yo no me voy a pretender a ser santo, como decimos en nuestra regla de Ocha, o coronar, iniciarme en Oricha, sin yo conocer cuáles son las verdaderas reglas, porque entonces vienen los golpes, vienen viene todo junto de golpe a tu vida y esos cambios van a ser casi imposibles que los aceptes. Y ahí es donde vienen muchos fracasos. Ahora, ¿hay tabú social? Definitivamente. Pero la mayoría de los tabús sociales van a estar implícitos en los Odun Neifá, la mayoría. No se te olvide lo que te dije al comienzo. Si yo te cuento una historia en un Odun Neifá donde el animal es el protagonista, es porque muchos de los comportamientos de ese animal o de ese ejemplar de la naturaleza son aplicados a ti. Por ende, este dicho animal es importantísimo en tu vida y tiene que ser tan protegido como tú. Igual que el espacio de la naturaleza. Igual que, por ejemplo, el tabú para los hijos de Ochun es respeto a los ríos. Un ejemplo. ¿Cuántas veces, dime y séme sincero, vas al mar, te metes al agua, te orinas dentro del agua, sales del mar y a la semana siguiente vas con 2 patillas a limpiar? O una maraca a pedirle a Yamaya, después que discúlpeme la mala palabra, la miaste. Vamos a, es un ejemplo, o a loco. Vas a la loma y pasa lo mismo. Vas a un árbol y lo orinas. O tiras papel, o tiras basura por la ventana. Pero mañana vas y preguntas, ¿cuándo es la comida de la tierra? Después que ensuciaste la naturaleza, después que ensuciaste y contaminaste la tierra. Después que acabaste con media jungla. Entonces, ya eso es las normas o estas normas que te deben enseñar en tu casa, o obviamente debes aprender que si no sabes tener una interacción entre los egos naturales, es decir, los egos con la naturaleza, vas a tener también dificultades en tu vida. O sea, es complejo, por eso todo este tema es complejo. Pero dejamos claro hoy que todo tiene su contraindicación. Hay incluso distintos animales que no los puedes usar para hacer ego. Yo he llegado a conseguir en investigaciones cosas que no se sabían, no le voy a ser honesto. Hay cosas que no están dentro de nuestra práctica, pero que sí son muy útiles para la práctica. Porque tiene mucha lógica. Tiene demasiada lógica. Nosotros no podemos ser nuestros propios autodestructores. Y cuando hacemos esto, somos nuestros propios autodestructores. Por supuesto, mi intención aquí es que toda una población religiosa que no está muy práctica con los diferentes términos pueda absorber el conocimiento. Porque si ahora me siento aquí, no, porque el ego, porque el otro, no vamos a llegar a lo que queremos llegar. Y lo que queremos llegar es que tenemos que profundizar, respetar, entender y aceptar las provisiones de nuestra vida si queremos alcanzar en realidad el bienestar que estamos buscando. Obvio, el ego es importante, pero la prohibición también lo es. Yo puedo hacer ego para salvarme y por romper una prohibición, o mejor dicho, una prohibición o un tabú, yo simplemente acabo con mi vida. Espero que te sirva, espero de verdad que lo puedas utilizar para apoyo, y este tema, claro que lo vamos a profundizar durante todo este tiempo, lo más seguro, porque vamos a empezar a hablar de las prohibiciones ya por cada orisha y los hijos de cada orisha, comenzando el próximo domingo con el Vara en nuestra regla de 8, ¿ok? Que Dios me lo bendiga y Boris Boya y Bochucha.